Max Stirner, El único y su propiedad. El único y su propiedad. Traducido del alemán Pedro González Blanco, Juan Pablo Editor S.A., México, DF, 1976. Revisión Martín Aldao. Notas sobre la revisión. La presente edición se basa fundamentalmente en la traducción de González Blanco de 1905 para la Casa Sempere, editado en México por la editorial Juan Pablo 1976. Se realizaron, no obstante, algunos cambios, se agregaron faltantes, se modificaron los párrafos para que coincidiera con el origen y se adecuó la redacción al lector argentino, cambiando, por ejemplo, la segunda persona del plural por la tercera y reemplazando inversión del tipo entiéndase, sábese, por ser entendía, por se entendía, se sabe, etcétera. A partir de la edición electrónica de la visión inglesa de B. Tuckett, 1907, y de la edición electrónica del origen alemán, 1845, la traducción de las numerosas referencias bíblicas se uniformó utilizando la antigua versión de Casidoria de Reina, 1569, revisada por Campriano de Valera, 1602. Por último, se agregaron algunas notas que se creyó podían resultar de algún interés para el lector de Stirner contemporáneo. Para una mejor comprensión de las incierta de la obra de Stirner en el pensamiento anarquista puede ser de interés la lectura del texto El extremismo de Armand, publicado en el Anarquismo Individualista, lo que es, lo que puede y lo que vale, en esta misma, en esta misma colección. A la memoria del Enrique Palazzo. Tengo una profunda emoción escribiendo este prólogo. Varias son las razones. Después de los años transcurridos de mi vida he hecho editoriales, he escrito innumerables artículos, pero nunca he prologado un libro. Este es el primero. El hecho de que los compañeros de la Federación Libertaria Argentina, su editorial Reconstruir, se haya fijado en mí y me lo haya pedido, agiganta esa emoción de las más brillantes críticas elaboradas principalmente contra esos dos monstruos, el Estado y la religión. Seré breve por tres motivos: para poder incluir una breve biografía del autor, algo muy importante para que el lector tome conocimiento de él, algo que debería ser regla general y más en este caso es que no es muy conocida, para que rápidamente pueda empaparse del contenido del libro y porque lo bueno, si breve, dos veces bueno. El único y su propiedad es uno de sus libros que son masazos a los estatuidos que por suerte nacen en el devenir de la historia humana y por supuesto que contra la corriente.
Me viene a la mente varios títulos, por ejemplo, libros que me han impactado sobre, sobremanera, el discurso de la certidumbre voluntaria o el contra uno de Etienne de la Boutier, en pleno auge de los reyes, a los postrimerías de la Edad Media, del deber de la desobediencia civil de Henry D. Taurus, en pleno predominio de los estadios, homenaje a Cataluña y 1984 de George Orwell, en pleno auge de la dictadura stalinista. Max Stirner fue anarquista antes de tiempo, aún negado por muchos de ellos. Sin embargo, es sin duda un anarquista de buena ley. Así lo considera en su libro Lancharnia, la anarquía de Touré. Sagolí, autor de la introducción de la versión más cuidada del único, la italiana, y uno de los mayores estudiosos de la obra de Stirner y el anarquismo en general, el raconto de los agitadores, o sea, los escritores que han conformado el cuerpo doctrinario del anarquismo, comienza con el crítica metafísica de M. Stirner con la negación de Dios y del Estado, continúa con la crítica económica de P.J. Proudhon con sus análisis de la propiedad y la justicia, la crítica política de M. Bakunin, analizando el materialismo político, la libertad y la ética social, la crítica sociológica del Kropotkin, analizando la ciencia y el anarquismo y las posibles de la sociedad futura, y concluye con la crítica individualista de B. Tucker, considerando la libre política, la libertad económica y la libertad individual. Max Stirner está muy relacionado con mis contemporáneos, con el anarquismo. Recuerdo que uno de sus viajes de búsqueda realizando en 1970 conocía Joaquín Jordó, único anarquista dentro de un pequeño grupo de jóvenes universitarios izquierdistas que luchaban contra la dictadura de Caetano, y que me demostró en las largas charlas que mantuvimos que yo, sin saberlo, era también un anarquista. Luego llegaron las lecturas y el conocimiento, comenzando por una reseña de Andrés Laude titulado Historia, Fundamentos y Dirección del Pensamiento Libertino, publicado en Nueva Planeta de marzo-abril 1970. Dando el pensamiento de Stirner tenía un lugar relevante y fue su ideología con la que me identifiqué muy más profundamente. Decía más arriba que este libro nace contra la corriente, dentro de grupos de jóvenes discípulos de Hegel, integrantes del círculo Los Libres, donde imperaba el colectivismo socialista y el anti-individualismo preconizado por el maestro. Stirner lanza en 1844 esta obra, y ese fue quizá el problema. Los libros masazos, como toda idea masazo que salen al cruce de lo estatuido, son al principio negados, principalmente por la inteligencia, que en la gran mayoría de los casos, por no decir siempre, no es más que el funcionario del poder, el, funcionaria, el funcionariado del poder. Por eso es siempre tan fácil para los poderosos acallar a los que se les opone. Quizás siempre un individuo aislado, ya que los que lo rodean están masificados por la escuela, los más media, las religiones. Estos libros, ideas, son lo que también describe de Jacques en el Humaniferio. Este libro no está escrito con tinta. Sus páginas son hojas de papel. Este libro es acero forjado en octavo y cargado en fulminatos de ideas. Es un proyectil autorizado que dispara en cantidad de 1000 ejemplares sobre el pavimento de los civilizados. Ojalá vuelen lejos sus cascos y oraden las filas
apretadas de los prejuicios. Ojalá la vieja sociedad se desmorone hasta sus cimientos. Pero por su parte, la semilla rebelde e inconclasta, caída, germina, crece y fructifica. Este es el caso de El Único. ¿Qué se puede decir de este libro? Es difícil extractarlo en pocas palabras. Ninguna simplificación sirve, pero se podría decir que demuestra que lo único cierto, real, es el individuo. O sea, cada uno de nosotros, algo único e irrepetible. Todos los demás es ficticio. Humanidad, Dios, Estado, pueblo, patria, palabras solo, palabras que no tienen intereses para mí. Y peor aún, casi siempre son mis enemigas. Dios y la humanidad no han basado su causa en nada que no sea ellos mismos. Yo basaré, pues, mi causa en mí. No soy como Dios, la negación de todos los demás. Soy para mí todo, soy el único. Repitiendo el final de la introducción, lo divino mira a Dios, lo humano mira al hombre. Mi causa no es divina ni humana, no es ni lo verdadero ni lo bueno, ni lo justo ni lo libre, es lo mío. No es general, sino único. Como soy único, nada está para mí por encima de mí. ¿Qué se puede decir del autor, además de lo escrito en su biografía? Quisiera repetir el comienzo del prólogo de Walter Terus, escrito por Henry Miller, refiriéndose a Terus, pero en mi caso, aplicándolo a Stirner. De ninguna manera es un demócrata, tal como hoy lo entendemos. Es lo que Lawrence llamaría un aristócrata del espíritu, o sea, lo más raro de entender sobre la faz de la tierra, un individuo. Espero haber conformado al lector y a los editores. Los dejo con Max. Introducción. He fundado mi causa en nada. Primer verso del poema Goethe. Vanitas. Vanitatum. Vanitas. ¿Qué causa es la que debo defender? Antes que nada, la buena causa, la causa de Dios, de la verdad, de la libertad, de la humanidad, de la justicia. Luego la de mi pueblo, la de mi gobernante, la de mi patria. Más tarde será la del espíritu y miles más después. Únicamente mi causa no puede ser nunca mi causa. Venganza del egoísmo que no piensa más que en sí mismo. Pero esos cuyos intereses son sagrados, esos por quienes debemos trabajar sacrificando y entusiasmarnos. ¿Cómo entienden su causa? Ustedes que saben de Dios tantas y tan profundas cosas, ustedes que durante siglos exploraron la profundidad de la divinidad y penetraron con su mirada hasta lo profundo de su corazón. ¿Pueden decirme cómo entiende Dios la causa divina? ¿Qué debemos servir nosotros? Y ya que tampoco nos oculta los designios del Señor, ¿qué quiere? ¿Qué persigue? ¿Abrazo como a nosotros se nos pide? ¿A causa ajena y se ha hecho el campeón de la verdad y del amor? Este absurdo indigna nos enseña que, siendo Dios todo amor y toda verdad, las causas del amor y de la verdad se confunden con las suyas y le son consustanciales. Le repugna admitir que Dios pueda, como nosotros, ser suya la causa de otros. Pero, ¿abrazaría Dios la causa de la verdad si no fuera la suya? Dios no se ocupa más que de su causa, porque al ser Él todo en todo, todo en su causa, pero nosotros no somos todo en todo, y nuestra causa es bien mezquina, bien despreciable, por eso debemos servir a una causa superior. Más claro, Dios no se preocupa más que de lo suyo, no se ocupa más que de sí mismo, no piensa en nadie más que en sí mismo y no se fija más que en sí mismo. Pobre del que contradiga sus mandatos, no sirve a nada superior y no trata más que de satisfacerse. La causa que defiende es únicamente la suya. Dios es ególatra. Y la humanidad cuyos intereses debemos defender como nuestros. ¿Qué causa defiende? ¿La de otro? ¿Una superior? No. La humanidad no se ve más que a sí misma. La humanidad tiene otro objeto que la humanidad. Su causa es ella misma.
Con tal que ellos se desarrollen, no le importa que mueran los individuos y los pueblos. Saca de ellos lo que puede sacar y cuando han cumplido la tarea que les reclamaba, los echa al cesto de papeles inservibles de la historia. La causa que defiende la humanidad no es puramente egoísta. Es inútil que siga y demuestre cómo cada una de esas causas, Dios, humanidad, etcétera, se preocupan por solo de su bien y no del nuestro. Revisen a los demás y vean por ustedes mismos si la verdad, la libertad, la justicia, etcétera, se preocupan de ustedes para que para otra cosa que no sea pedirle su entusiasmo y sus servicios, que sean servidores dedicados, que le rindan homenaje. Eso es todo lo que les piden. Miren, un pueblo redimido por nobles patriotas. Los patriotas caen en la batalla o revientan de hambre y de miseria. ¿Qué dice el pueblo? Abandonado con sus cadáveres, se hace floreciente. Mueren los individuos por la gran causa del pueblo, que se conforma con dedicarles algunas que otras lamentables fases de reconocimiento y se guarda para sí todo el provecho. Eso me parece un egoísmo demasiado lucrativo. Pero van al sultán que cuida tan ternientemente a los suyos. No es la misma imagen de la más pura abnegación y no es su vida un constante sacrificio. Si por los suyos se quiere hacer un ensayo que se muestra que no sea, que no es el suyo, sino el tuyo, que se rechace su egoísmo y será unos perseguidos, encarcelados y torturados. El sultán no basta sus causas más que en sí mismo. En todo caso, es el único y no tolera a nadie que no sea uno de los suyos. ¿No les dice nada estos ejemplos? ¿No les hace pensar que un egoísta tiene razón? Yo al menos aprendo de ellos. Y en vez de continuar sirviendo con desinterés a esos grandes egoístas, seré yo mismo el egoísta. Dios y la humanidad no basaron su causa sobre nada más que ellos mismos. Yo basaré entonces mi causa sobre mí. Soy como Dios, la negación de todo lo demás. Soy todo para mí, soy el único. Si Dios y la humanidad son poderosas con lo que contienen, hasta el punto de que para ellos mismos todos están en todo, yo advierto que me falta a mí mucho menos todavía y que no tengo que quejarme de mi futilidad. Yo no soy nada en el sentido de vacío, pero soy la nada creadora, la nada de la que saco todo. Fuera entonces toda causa que no sea entera y exclusivamente mía. Mi causa, me dirán, deberían ser al menos las buenas causas. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Yo mismo, yo soy mi causa y no soy ni bueno ni malo. Esos no son para mí más que palabras. Lo divino mira a Dios, la humanidad mira al hombre. Mi causa no es divina ni humana, no es ni lo verdadero, ni lo bueno, ni lo justo, ni lo libre, es lo mío. No es general, sino única. Como yo soy único, nada está por encima de mí. Primera parte, el hombre. El hombre es para el hombre el ser supremo para el hombre, dice Feuerbach. El hombre acaba de ser descubierto, dice Bruno Bauer. Examinaremos más de cerca ese es ser supremo y es nuevo descubrimiento. Y ese nuevo descubrimiento. La vida de un hombre. En cuanto el hombre despierta a la vida, intenta encontrarse y conquistarse a sí mismo en medio del caos en que rueda confundido con todo lo demás. Pero el niño no solo puede afirmar a cada paso su dependencia, porque si cada cosa se preocupa por sí misma, al mismo tiempo choca con los demás y la lucha por la autonomía y la supremacía es inevitable. Vencer o ser vencido, no hay otra alternativa. El vencedor será el amo, el vencido será el esclavo. Uno disfrutará de la soberanía y de los derechos del ser, y el otro cumplirá con respeto sus deberes del súbdito. Pero los enemigos no bajan las armas, cada uno permanece al acecho, espiando las debilidades del otro, los hijos de los padres de los hijos, el que
no da los golpes, los recibe. Para alcanzar la liberación en la infancia tratamos de penetrar las cosas o de ir detrás de ellas. Para eso, para eso espiamos su parte débil. No esto, los niños tienen un instinto que nos engaña. Nos gusta romper lo que encontramos a mano, revisar los rincones prohibidos, explorar todo lo que se oculta a nuestras miradas. Ensayamos nuestras fuerzas y descubierto al final el secreto, nos sentimos seguros de nosotros mismos. Y si, por ejemplo, llegamos a convencernos de que el palo no puede contraer nuestra obstinación, ya no le tenemos miedo, lo hemos superado. Detrás de los golpes se levantan más poderosas que ellos, nuestra audacia y nuestra obstinada libertad. Nos deslizamos poco a poco a través de todos los inquietantes, a través de la fuerza temible del látigo, a través del rostro enojado de nuestro Padre. Y detrás de todo descubrimos nuestra ataraxia y ya nada nos incomoda, ya nada nos espanta. Tenemos conciencia de nuestro poder de resistir y vencer. Descubrimos que nada puede violentarnos. Lo que nos inspiraba miedo y respeto, en lugar de intimidarnos, nos alienta. Detrás del rudo mandato de los superiores y de los padres, se levanta más obstinada nuestra voluntad, más rápida nuestra astucia. Cuando más aprendemos a conocernos, más nos reímos de lo que considerábamos insuperables, pero que son nuestras destrezas, nuestro valor, nuestra audacia, sino el espíritu. Durante largo tiempo escapamos una lucha cansadora y triste, la lucha contra la razón. Lo mejor de la infancia pasa sin que tengamos que pelear contra la razón. No nos preocupamos de ella, no nos mezclamos con ella, ni admitimos ninguna razón que nos quiera convencer. Nos parece entonces un absurdo. Somos sordos a las buenas razones y los argumentos sólidos reaccionamos solamente a las caricias y los castigos. Más tarde comienza el difícil combate contra la razón y con él se abre una nueva fase de nuestra vida. De niños habíamos vivido sin meditar. Con el Espíritu nos conocemos a nosotros mismos y Él es el primer nombre bajo el cual desdivinizamos lo divino. Es decir, el objeto de nuestras inquietudes, nuestros fantasmas, los poderes superiores. Nada se impone desde entonces a nuestro respeto. Estamos llenos de juvenil sentimiento de nuestra fuerza y el mundo pierde ante nuestros ojos todo interés porque nos sentimos superiores a él, nos sentimos espíritu. Notamos hasta entonces habíamos mirado al mundo sin verlo, que nos lo habíamos contemplado nunca con los ojos del espíritu. Enseñamos sobre las fuerzas de la naturaleza, nuestra primera de fuerzas. Los padres se nos imponen como fuerzas naturales. Más tarde pensamos que se debe abandonar padre y madre para romper todo poder natural. Llega un día en el que el lazo se rompe. Para el hombre que piensa, es decir, para el hombre espiritual, la familia no es un poder natural y debe renunciar a los padres, los hermanos, etcétera, si estos renacen en lo sucesivo como potenciales espirituales y racionales, esas potencias nuevas no son de ningún modo lo que eran antes. Y no solo es el yugo de los padres que se sacude el joven, es toda autoridad humana. Los hombres ya no son un obstáculo ante él que es precisa detenerse, porque hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El nuevo punto de vista en que se coloca es el celestial y visto desde esa altura. Todo lo terrestre retrocede, se empequeñece y se borra en una lejana bruma del desprecio. De ahí el cambio radical en la orientación intelectual de joven y el ciudadano exclusivo de lo espiritual, en tanto que el niño que no sentía un espíritu quedaba limitado a la letra de los libros. El joven ya no se adhiere a las cosas, sino que procura aprender los pensamientos que esas cosas encubren. Así, por ejemplo, cesa de acumular confusamente en su cabeza los hechos y las fechas de la historia para esforzarse en penetrar en su espíritu. El niño, por el contrario, aunque comprenda bien el encadenamiento de los hechos, es incapaz de sacar de ello ideas y espíritu.
y amontonar los conocimientos que adquiere sin seguir una plan a priori, sin sujetarse a a un método teórico. En resumen, sin buscar ideas. En la niñez tenía que superar las leyes del mundo. Ahora, ante cualquier cosa que se propaga, choca con una objeción del espíritu. Esto no es razonable, no es cristiano, no es patriótico. Nos grita la conciencia y nos abstenemos. No tenemos al poder vengador de las Eumenides, ni a la cólera de Poseidón, ni a Dios que ve las cosas ocultas, ni al castigo paterno. Tenemos a la conciencia. Somos desde entonces los servidores de nuestros pensamientos. Obedecemos sus órdenes como en otro tiempo obedecimos las paternas o los de otros hombres. Son ellas ideas responsables, creencias, las que reemplazamos a los mandatos paternos y a las que gobiernan nuestra vida. De niños ya pensábamos, pero nuestros pensamientos entonces no eran incorpóreos, abstractos, absolutos. No era nada más que un puro mundo de pensamientos. No eran pensamientos lógicos. Solo teníamos los pensamientos que nos inspiraban los acontecimientos y las cosas. Pensábamos que una cosa determinada era de tal o cual naturaleza. Pensábamos que es Dios quien ha creado este mundo que vemos, pero nuestro pensamiento no iba más lejos. No estructurábamos las profundidades mismas de la divinidad. Decíamos, esto es verdad, esto es la verdad, pero sin indagar lo verdadero en sí, la verdad en sí, sin preguntarnos si Dios es la verdad. Poco nos importaban las profundidades de la divinidad, ni cuál fuese la verdad. Pilato, que no se detiene en cuestionar de pura lógica, o en otros términos de pura teología, como qué es la verdad, y sin embargo, llegado la ocasión, no vacila en distinguir lo que hay de verdadero y lo que hay de falso en un asunto. Es decir, si tal cosa particular es verdadera, todo pensamiento inseparable de un objeto no es todavía más que un pensamiento absoluto. No hay para el joven mayor placer que descubrir y apropiarse del pensamiento puro, la verdad, la libertad, la humanidad, el hombre, etcétera. Esos astros brillantes que alumbran el mundo de las ideas, iluminada y exaltan las almas juveniles. Pero una vez que he reconocido el espíritu como esencial, aparece una diferencia. El espíritu puede ser rico o pobre, y nos esforzamos entonces en hacernos ricos de espíritu. El espíritu quiere extenderse, fundar su reino, reino que no es de este mundo, sino de muchos más allá, de mucho más allá. Así aspira a resumir en sí todo espiritualismo. A un espíritu como soy, no soy espíritu perfecto y debo empezar por buscar ese espíritu perfecto, ya que hace no mucho me había reconocido en el espíritu, me pierdo de nuevo, penetrando por mi inanidad, me humillo ante el espíritu perfecto, reconociendo que no está en mí, sino más allá de mí. Todo depende del espíritu, pero todo espíritu es correcto. El espíritu bueno y verdadero es el ideal del espíritu. El Espíritu Santo no es ni el mío ni el tuyo, es un espíritu ideal superior, es Dios. Dios es el espíritu. Y cuanto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan, y cuanto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. El hombre ya maduro difiere del joven en que toma el mundo como es, sin ver por todas partes males de corregir, entuertos que enderezan y sin pretender moldearlas a sus ideas. En él se fortifica la opinión de que uno debe obrar en el mundo, según su interés, no según su ideal. En tanto que uno ve en sí mismo más que el espíritu, pone todo su mérito en su espíritu. No cuesta nada arriesgar la vida, lo corporal, por una insignificación de amor puro, de amor propio. Y como no tiene uno más que pensamiento, ideas de esperar, ver realizadas algún día cuando haya encontrado su camino, hallado una salida a sus actividades, esos pensamientos, esas ideas permanecen provisionalmente incumplidas y realizadas. No se tienen más que
un ideal. Pero desde que se ama el pellejo, lo que sucede ordinariamente en la edad madura y se experimenta placeres en ser tal como uno es, con vivir su vida, cesa de perseguir el ideal para apegarse a un interés personal egoísta, es decir, a un interés no solo del espíritu, sino a la satisfacción de todo el individuo. Y el interés viene a ser desde entonces verdaderamente interesado. Comparen entonces al hombre maduro con el hombre joven. ¿No les parece más duro, más egoísta, menos generoso? Sin duda es por eso más malo. No, sin duda es por eso más malo. No, lo que pasa es que se ha hecho más positivo, más práctico. El punto principal es que hace de sí el centro de todo, cosa que no hace el joven, distraído por un montón de cosas que no son el Dios, él, distraídas por un montón de cosas que no son él, Dios, la patria y otros pretextos del entusiasmo. El hombre se descubre así por segunda vez. El joven había advertido su espiritualidad y se había extraviado después en la investigación del espíritu universal y perfecto, del Espíritu Santo, del hombre, de la humanidad, en una palabra de todos los ideales. El hombre se recobra y vuelve a encontrar su espíritu encarnado en él, hecho carne. Un niño no desea ni ideas ni pensamiento. Un joven no persigue más que intereses espirituales. Los intereses del hombre, en cambio, son materiales, personales y egoístas. Cuando el niño no tiene ningún objeto en que ocuparse, se aburre porque no sabe todavía ocuparse de sí mismo. El joven, al contrario, se cansa pronto de los objetos porque de esos objetos salen para el pensamiento y él, ante todo, se interesa en los sueños, en lo que espiritualmente le ocupa. Su espíritu está ocupado. En todo lo que no es espiritual, el joven no ve más que futilidades. Si se le ocurre tomar en serio lo más insignificante, niñerías, por ejemplo, la ceremonia de la vida universitaria, es porque se apoderan de su espíritu, es decir, porque ve en ella símbolos. Yo me he colocado detrás de las cosas y he descubierto mi espíritu. Igualmente más tarde me encuentro detrás del pensamiento y me siento su creador y su poseedor. A la edad de las visiones, mis pensamientos proyectaban sombras sobre mi cerebro, con el árbol sobre el suelo que lo nutre. Se cernían a mi alrededor en sueños fréviles y me estremecían con su espantoso poder. Los pensamientos mismos se habían revestido de una forma corporal y si veía esos fantasmas se llamaban Dios, el emperador, el papa, la patria, etcétera. Hoy destruyo esas vaguedades engañosas. Entro en posesiones de mis pensamientos y digo, yo solo tengo un cuerpo y soy alguien. No veo ya en el mundo más que lo que él es para mí. Es mío, es mi propiedad. Yo lo refiero todo a mí. No hace mucho era, no hace mucho era espíritu y el mundo era a mis ojos digno solo de desprecio. Hoy soy yo, soy propietario y rechazo esos espíritus o esas ideas cuya vanidad ha medido. Todo eso no tiene sobre mí más poder que las fuerzas de la tierra tiene sobre el espíritu. El niño era realista, ocupado por las cosas de este mundo, hasta que llegó poco a poco a penetrarles. El joven es idealista, ocupado en sus pensamientos, hasta el día en que llegará a ser hombre, egoísta, que no persigue a través de las cosas y de los pensamientos más que la felicidad de su corazón, y pone por encima de todo su interés personal. En cuanto al anciano, cuando yo lo sea, tendré tiempo de hablar de él.